En esta tarde quiero traer un estudio que en realidad ya lo habíamos estudiado en el pasado, pero quiero profundizar un poco más en cuanto a este tema, dado el caso de que hay muchos hermanos en nuestra congregación que nos han hecho la pregunta. Bueno, pastor, ¿y por qué pasa esto? Pastor, ¿cómo nosotros podemos combatir o en realidad podernos sentar y dialogar con un hermano calvinista? Y bueno, me he dado la tarea en profundizar un poco más en este tema para que los hermanos, no solamente los hermanos de nuestra congregación, sino que aquellos hermanos que están en esta doctrina, pues puedan entender no lo que yo quiero que ellos entiendan, no, sino lo que en realidad enseña la palabra de Dios, y a eso es lo que estamos llamados. Estamos llamados a crecer, a escudriñar la palabra. Estamos llamados a saber interpretar la palabra para no caer en una doctrina de error. Y cuando digo doctrina de error, no me estoy ahora refiriendo a aquellos hermanos. Tengo muchos hermanos, amados hermanos. De hecho, hay muchos de ellos que van a pensar que yo sigo con este problema del calvinismo porque quiero hablar de ellos. No, Dios conoce mi corazón y en realidad sabe lo que yo estoy diciendo y lo que yo quiero comunicarle a todos estos hermanos calvinistas. En realidad no es nada personal, vuelvo y repito, tengo muchos hermanos, inclusive pastores, hermanos pastores, amigos nuestros, muy amados, vuelvo y repito, pero no es nada personal. Simplemente que como pastor, y ya que se me demanda, me han preguntado, pues entonces yo tengo el deber de enseñar la palabra de Dios como yo creo o como yo entiendo de que está escrita, no sacándolo o sacándola fuera de contexto para entonces hacer yo un pretexto o una doctrina que vaya en contra del contexto general de la palabra de Dios. Pero bueno, hoy bien rapidito, porque no quiero coger mucho tiempo, de repente con un solo estudio de una hora y pico, podamos explicarlo todo. De repente no, tendremos que hacer una segunda parte. Pero bueno, escuche bien aquí. Vamos a traerle primeramente estos 5 puntos que creen los hermanos calvinistas, para que usted conozca cuál es la posición de ellos. Y déjeme decirle, hay muchos hermanos calvinistas que usted habla con ellos y muchos de ellos te dicen, no, porque yo estoy de acuerdo con el calvinismo, pero solamente en 3 puntos. Hay otros que te dicen, no, yo estoy de acuerdo en 4 puntos. Y están los otros que, bueno, optan por creer en estos 5 puntos que en realidad no van de acuerdo con la palabra del Señor. Vuelvo y repito, han sido sacados muchos pasajes fuera de contexto para entonces hacer la doctrina calvinista o una doctrina de error. Y cuando digo una doctrina de error, no estoy diciendo que los que la predican o los que la enseñan son, como dicen muchos por ahí, falsos maestros. Muchos llegan a decir hasta hijos del diablo. No, estamos hablando de un hermano o de hermanos y hermanas que han sido lavados con la misma sangre de Jesucristo, que han sido salvos, tienen al Espíritu Santo en su corazón. Simplemente no se han dado a la tarea a estudiar de por ellos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pues alguien dijo por allá y ellos adoptaron lo que alguien dijo. O leyeron algo por allá y ellos adoptaron lo que leyeron. Pero no se han dado el trabajo de pasar esas experiencias a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a enseñar los 5 puntos de esta doctrina calvinista. Número 1, punto número 1, depravación total. Bueno, el problema es que de aquí ellos dicen que como el hombre está muerto en delitos y pecados, es incapaz de hacer nada para salvarse. No puede buscar a Dios. No puede tener fe para buscar a Dios. Y por consiguiente, no puede ser salvo, a no ser que Dios lo capacite. Para que entonces, cuando Dios lo capacite,
entonces él pueda buscar a Dios. En otras palabras, querido amigo, Dios tiene que regalarle al ser humano la fe, ponerle un corazón nuevo, lo transforma, para que entonces después es que el hombre pueda buscar a Dios. Escuche bien, porque vamos a estar viendo un poco más adelante de que esto es un problema bien grande, un problema que entonces va por encima de lo que Dios dijo en su palabra. Vamos a verlo un poco más adelante. Mire, allí en el libro de Apocalipsis, antes de continuar con el segundo punto, Apocalipsis 22:16. Voy a hacer conmigo un momento allí y vamos a ver qué dice este pasaje. Mire, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, escucha, venga, y el que quiera. Escuche aquí, querido amigo, porque entonces estos 5 puntos calvinistas lo que te dicen es que el hombre no tiene libre albedrío. Pero cuando vamos al contexto general de la escritura, nos damos de cuenta de que sí lo tiene. Mira lo que dice aquí el verso 17. El que quiere, mira, de por él mismo, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, hay una contradicción con estos hermanos o con esta doctrina. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que Dios me va a exigir a mí fe si yo no puedo creer? Escuche bien, querido amigo, porque vuelvo y repito, no tenemos nada en contra de los hermanos calvinistas. No, el problema es con la doctrina. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, escuche, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escuche aquí, querido hermano, porque un Dios soberano, porque ellos usan esta palabra para decir no, como Dios es soberano, pues entonces él hace lo que le da la gana. Mire, búsquese allí en Romanos 9 para que usted vea que lo dice. Yo he dicho muchas veces de que Romanos 9 no tiene nada que ver con la salvación. El decir eso es estar en error totalmente. Un Dios soberano no tiene que tocar ninguna puerta, querido hermano. Él la abre y entra, aunque tú no quieras abrirla. Si Dios quisiera usar su soberanía para hacer esto. Pero sin embargo no. Dice que Él está llamando a la puerta. Y si alguno oye ese toque y quiere abrirla, entonces es que Él va a entrar. Siempre el hombre tiene libre albedrío. Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie a que crea. Ni tampoco eligió o salvó a un grupo para que se salvaran sin ellos tener que pasar por la decisión de tener que decir sí, yo quiero o no quiero. Eso no está en la Biblia. No, pastor, es que todo lo que ha pasado es porque Dios lo predestinó para que pasase así. Mire, Judas, pastor, se perdió porque Dios así lo determinó. Bueno, mira, la Biblia dice que no. La Biblia dice que fue Satanás en que entró en el corazón de Judas. Escucha bien aquí. Él eligió hacerlo cuando la palabra de Dios dice que las cosas pasaron, o en el caso de Judas, para que la escritura se cumpliera, no fue porque Dios lo determinó así, sino que como ya Dios sabía, pues entonces mandó a escribir esa parte para que la escritura se cumpliera. Pero no es que Dios escogió a Judas para perdición. No, Judas se perdió porque la codicia del dinero, hacerle caso al enemigo, pues entonces eso fue lo que conllevó
a la perdición de Judas. Fíjese si es así, que después que Judas hizo lo que hizo, que entregó a su Señor, lo vendió por dinero, se quiso arrepentir. ¿Usted escuchó? ¿Y por qué se quiso arrepentir? Escuche, porque si Dios lo hubiera escogido para perdición y Dios solamente capacita, le da la fe, un corazón nuevo al que se va a salvar, al que Dios quiere salvar, pues entonces Judá no había sido regenerado. Por consiguiente, seguía estando en el estado original en que dicen los hermanos calvinistas que estábamos todos nosotros, o que están aquel grupo que no se va a salvar, al cual Dios no capacita para que conozca la luz. ¿Por qué? Porque Dios decidió que se iban a perder. A Dios le dio la gana en su soberanía que se perdieran. Bueno, pues entonces, si ese fuera el caso de Judas, ¿por qué Judas se arrepintió después? ¿Usted sabe por qué? Porque Judas tenía libre albedrío, querido hermano. Pero, escuche la diferencia, porque Pedro negó al Señor y después se arrepintió. Pero, escuche la diferencia aquí para que usted aprenda. Cuando a Pedro le preguntan si era parte del Señor, él dijo, no, yo no lo conozco. O sea, tuvo miedo de que fueran a hacerle algo porque dijera que era discípulo de Jesús. Pero en el caso de Judas fue diferente, porque Judas lo que hizo fue negar a Jesucristo. Y cuando tú niegas a Jesucristo, mira, dice que no encontró lugar para su arrepentimiento. En el caso de Judas, ¿sabes por qué? No es porque Jesús o el Padre en este caso haya destinado a Judas como hijo de perdición. Y bueno, la palabra le habla o le dice hijo de perdición, porque el problema es de que entonces, bueno, Judas nunca fue salvo. Recuérdese que en el tiempo de los discípulos que estaban caminando con Jesús, ahí no había salvación. Te tiene que aprender, querido amigo. Pero cuando Judas niega a su Señor, y no solo que lo niega, sino que lo entrega, pues ya Judas no tenía oportunidad para arrepentimiento. Escuche lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Escuche bien aquí, porque una cosa es, a veces hablamos de si la salvación se pierde o no. Y hay muchos hermanos, inclusive hermanos pastores, que están equivocados en cuanto a este tema. Usted no pierde la salvación por pecar. Eso es un error. Los pastores que predican para meterle miedo a las personas, a los hermanos, y le dicen, no, porque si viene el Señor esta noche, te quedas porque estás en pecado. Bueno, eso es un error. No hay nada en la Biblia que apoye eso. Tú te vas a quedar porque no has aceptado como tu Señor y Salvador a Jesucristo. Pero no porque estabas en pecado. Y mira, no te estoy mandando a pecar y diciéndote, ve y peca, que todavía te vas a ir por cuanto eres un hijo de Dios. No, si tú haces eso, no eres un hijo de Dios. Eso es lo que estás diciendo tú si vas allí a practicar el pecado. Dice el apóstol Juan que el que practica el pecado es del diablo. El Señor dijo, mira, si tú permaneces infiel, yo sigo permaneciendo fiel. Yo no soy hijo de hombre para mentir. Yo estoy ahí ahora a la diestra de mi Padre para interceder por el pecado de ustedes. Ustedes se arrepienten y siguen caminando en camino de salvación. Para eso yo morí. Por eso es que la salvación no se puede perder por pecar. Pero el apóstol Pablo dijo, si tú eres infiel, el Señor sigue permaneciendo fiel. Pero si tú me niegas, dice Pablo que dijo Jesús, si tú me niegas, pues entonces yo también te voy a negar. Y ese fue el caso de Judas.
Mire, Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, escuche, porque Judas fue iluminado y fue partícipe del Espíritu Santo que Dios le sopló allí para que ellos hicieran prodigios y milagros. Todavía no eran salvos. Escuche, para que usted aprenda, querido amigo. Igual que en el Viejo Testamento, el Espíritu Santo venía y hacía su obra y después se iba. Pues lo mismo pasó allí en el caso de estos apóstoles. No es que venía y se iba, es que cuando Jesús iba a morir le dijo a ellos, oye, yo me voy, pero mira, cuando yo me vaya, yo les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo vuelva a regresar. Pues entonces vayan allí a Jerusalén, que van a recibirlo. En otras palabras, querido amigo, cuando el Señor les sopló a ellos allí en los evangelios el Espíritu Santo, pues entonces el Espíritu Santo actuaba en ellos. Y una vez que el Señor se va, pues entonces el Espíritu Santo no regresa a ellos hasta el día de Pentecostés. Pero dice aquí el versículo 4 de Hebreos 6 que es imposible que estas personas, incluyendo a Judas, que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Aquí recayeron, la palabra recayeron aquí es y negaron o niegan al Señor Jesucristo, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Y ese fue el caso de Judas. ¿Por qué? Porque entonces Jesucristo tuviera que morir otra vez por Judas. No, querido amigo, Jesucristo murió una sola vez. Por eso es que si tú lo niegas, te pierdes. Y no es como dice la doctrina calvinista, y yo con mucho respeto para los hermanos. Acuérdense que estamos hablando de la doctrina, no de los hermanos. Ya vamos a hablar de otro punto que ellos le pasan por arriba a la palabra de Dios. En el caso de Adán, si vamos al caso de Adán, allá en el principio, en el libro de Génesis, vemos que el hombre siempre ha tenido libre albedrío, porque si no, Dios no le hubiera puesto condiciones a Adán y a Eva. Génesis 2:8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Escuche, querido amigo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la vida o de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en el que él comiere, ciertamente morirás. Escuche, salvación condicionada a la voluntad del hombre. Dios le dijo, ustedes van a decidir, Adán y Eva. Escucha, porque si Dios los creó, vamos a decir, para salvación o para perdición, no tenía que haberle puesto condición al hombre. Si eran para perdición, no tenían que decirle, el día que coman de este árbol van a morir. Y si era para salvación, tampoco tenía que decírselo porque se iban a salvar como quieran. ¿Cuántos entienden? Bueno, vamos a ir otra vez al segundo punto de esta doctrina calvinista, el cual es
elección incondicional. Y bueno, aquí ellos dicen que Dios eligió a los que Él quiso para salvación. Pero nuevamente, querido hermano, y más adelante, de repente en el segundo estudio, vamos a estar estudiando algunos versículos difíciles. Difíciles para aquellos que no conocen esto que yo te estoy enseñando en este día. Y para estos hermanos calvinistas, que yo no creo de ninguna manera que si ellos supieran que esta doctrina es errada, ellos la estuvieran enseñando. Vuelvo y repito, conozco hermanos, inclusive pastores, hermanos queridos, vuelvo y repito, de que yo sé que no lo están haciendo porque quieren engañar a las ovejas. No, es que ellos mismos han sido engañados y no se dan de cuenta del error doctrinal que hay detrás de esta doctrina. Pero bueno, escuche aquí qué dice la palabra en cuanto a esta elección incondicional. Porque vuelvo y repito, les voy a mostrar ahora que la salvación está condicionada al libre albedrío del hombre. Escuche bien aquí, cuando nosotros usamos estos poquitos pasajes que usan ellos para pasarle por arriba el contexto general de la palabra de Dios. Cuando digo contexto general, me estoy refiriendo a que ellos cogen, por ejemplo, Juan 6:44, y ya vamos a estudiarlo. Romanos 3:10, etcétera, etcétera. Un poquito de pasaje para ellos darle vida a esa doctrina de error. Pero cuando usted usa esos pasajes sacados fuera de contexto, porque de hecho Juan 6:44 solamente le leen el 44, pero no usan o no enseñan el contexto inmediato de Juan 6:44. ¿Por qué? Y yo sé que esto no lo hacen ellos, vuelvo y repito, adrés, sino que como no conocen esto que yo estoy explicando ahora, y no me estoy haciendo yo más grande que ellos, no señor, eso siempre ha estado ahí. Esto no es mío, esto es del Señor. Lo que pasa es que no todos hacemos esto que te estoy enseñando en este día. Cuando nosotros le pasamos por arriba, vuelvo y repito, el contexto general de la palabra de Dios, nos pasan estas cosas. Pero vuelvo y repito, ¿qué dice la palabra de Dios? De que si la elección de Dios, la predestinación de Dios es incondicional o es condicionada al libre albedrío del hombre. Bueno, mira, vamos a ver. Vamos a ver, y entonces todos estos pasajes que yo les voy a leer ahora, usted, los que ellos citan, tiene que mirarlo a la luz del contexto general o de todos estos textos que yo les voy a leer a ustedes. Mire, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Subraye la palabra todos. ¿Usted se fijó? O sea que cuando el hermano calvinista le diga a usted que Dios murió por un grupo nada más, pues entonces usted ese argumento humano tiene que traerlo a la luz del contexto general. Romanos 11:32. En fin, Dios ha sujetado a todo a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y cuando dice aquí que los sujetó a todo a desobediencia, está hablando de aquellas personas, aquel pueblo que Dios escogió de entre todos los pueblos, no para salvación, escuche, aprenda, querido hermano, sino que como aquella gente no pudieron cumplir la ley que Dios le dio a ellos, pues entonces venían ahora en el nuevo pacto, querían hacerse los graciosos, y Pablo le dijo, no, un momentico, por eso dijo ahí en Romanos 3, de que no hay justo ni aun uno, y vamos a estudiar Romanos 3. Por eso, porque querían ser justificados ahora en el nuevo pacto, y Pablo le dice, no, un momentico, aquí no importa que tú seas judío en la carne, no importa que tú seas israelita en la carne, no, ahora no funciona así. Por eso es que Dios dice, mira, sujetó a todos ellos en desobediencia para que entonces la excelencia
o el don inmerecido, mira, la gracia de Dios, fuera solamente a través de la muerte de sus hijos, que Él te brinda la salvación. Escucha, Él te la brinda, pero tú eres el que tiene que decidir si la quieres o no. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Escucha, porque si tienes que arrepentirte, no depende de que si Dios te escogió para salvación o para perdición, querido hermano. No, señor. Si Dios te escogió para perdición, no tienes que arrepentirte. Si Él no quiere que tú seas salvo. Y si te escogió para salvación, pues tampoco tienes que arrepentirte. De hecho, no puedes hacerlo. Porque ustedes explican de que Dios te capacita para que entonces tú puedas buscar a Dios. Dios no tiene que exigirte que te arrepientas. Aparte, dice aquí que no es a un grupo de personas. A todos los hombres manda a Dios en todo lugar que se arrepientan. Romanos 10, 11, 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor, mira, de todos, es rico para con quién. Con los que Él eligió para salvación o para perdición. No, con los que le invocan, porque todo aquel, mire querido hermano, todo aquel, toda persona que invoque el nombre del Señor, ese es el que va a ser salvo. Escuche bien, Marcos 16, 15 y 16. El que creyere será salvo. El que es salvo lo va a hacer no porque fue elegido por Dios, sino porque responde al llamado de Dios. Ezequiel 33, 14 y 15. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente y no morirá. Y no morirá. No hay predestinación para la salvación, hermano. Punto número 3. Redención limitada. O sea, dicen ellos que la muerte de Cristo solamente fue por aquel grupo que Él eligió para salvación. Pero bueno, nuevamente, ¿qué dice la Biblia? Bueno, mire, Juan 3:16 al 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, nuevamente la palabra todo, plural, el que en Él cree, libre albedrío, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, nuevamente, libre albedrío, tienes que creer. Porque ¿cómo es eso de que Dios te manda a creer cuando Él todavía, como dicen los amigos calvinistas, no te ha capacitado o regenerado? No, vuelvo y repito, aquí no había salvación. Aquí no puedes decir que Dios estaba hablando con la iglesia, con un hermano que ya Dios lo había capacitado para que entonces buscara el favor de Dios después. No, todavía eso aquí no había pasado. Sin embargo, dice, no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree, escucha, porque Dios aquí le tira la papa caliente al hombre, el libre albedrío de él. El que no cree, pues entonces ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo condenó para perdición? No, porque él mismo no quiso creer en Jesucristo. Y esta es la condenación. Aquí Jesús lo explica bien claro en sus palabras. Que la luz, mira, Jesucristo vino al mundo y los hombres, plural, todos ellos, y en este caso, bueno, cuando digo todos ellos, me estoy refiriendo a aquellos que no han aceptado o nunca van a aceptar a Jesucristo. ¿Por qué?
porque ellos amaron o van a amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque Dios los hizo así para que fueran malos. No, porque todo aquel que hace lo malo porque a él le da la gana, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mira, primera de Timoteo 2, 3 y 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres nuevamente sean salvos. ¿Quién quiere Dios que sea salvo? Todos los hombres. Y vengan al conocimiento de la verdad. De ellos mismos que vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia no dice en ningún lugar de que Dios te regala la fe, que te da un nuevo corazón, que te capacita, te regenera, para que entonces tú puedas buscar a Dios. Eso está en el pensamiento calvinista, pero eso no está en la Biblia, querido amigo hermano. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mira, los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate ¿por quién? Por todos. Primera de Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Ves? Él murió por todo, pero solamente se van a beneficiar de esa muerte los que creen. Porque no es de todos la fe. ¿Por qué? Porque Dios no se la regaló. No, porque de por ello no quieren venir a la luz. Segunda de Corintios 5:19, un poquito más abajo. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Escuche, hermano, porque si tenemos que predicar el evangelio, pues entonces ahí hay un gran problema con la doctrina calvinista, que dice que Dios te capacita para que tú puedas creer después. No, escucha lo que dice allí, muévete un momento conmigo ahí antes de continuar aquí. En Romanos capítulo 10, versículo, vamos a volver a leer el 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, escucha, que Dios le levantó de los muertos, entonces es que vas a ser salvo. Sí, pastor, pero es que ya esa es una persona que Dios le regaló la fe y le puso un corazón nuevo. No, querido amigo calvinista. Mire lo que dice el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si Jesucristo me regala la fe y un corazón nuevo y me capacita para que yo lo busque a Él, no tengo que oír ningún evangelio, no tengo que creer nada en mi corazón, no tengo que confesar nada, no tengo que hacer nada. Porque mira lo que dice aquí el versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, nuevamente, todo aquel, no hay limitación, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, destroza totalmente este invento de la doctrina calvinista. Mira, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Escuche, porque aquí está involucrado el libre albedrío del hombre. Mi fe tiene que conectarse con el favor inmerecido de Dios, con la muerte de Jesucristo, para que entonces yo pueda ser salvo. ¿Cómo voy a creer si no me han predicado el evangelio de Jesús? Pues entonces Pablo no diría aquí que tienen que predicarme primero para yo creer después. Si Pablo creyera en la doctrina calvinista, hubiera dicho Pablo aquí. No, porque simplemente cuando Dios me capacita y me transforma, pues ya yo no tengo que oír más nada. No. Mira lo que sigue diciendo Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Escuche bien, querido amigo. Mas no todos obedecieron al evangelio. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está el meollo de la cosa, que no todos van a creer en Jesús. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe, mira, mi fe se activa, se hace efectiva cuando yo oigo la palabra de Dios. Escuche bien. Pero bueno, vamos a continuar allí. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Una cosa es que Dios, como dice Pablo, haya pasado por alto nuestra suciedad, nuestro pecado, y haya mandado a su Hijo a morir por nosotros, porque ninguno de nosotros estábamos calificados para poder morir por cuanto teníamos esa mancha dentro de nosotros. Pues entonces Dios manda a su Hijo, Dios cuenta con su Hijo, y una vez que su Hijo muere y resucita, lo único que nos exige a nosotros es que creamos en ese sacrificio. Pero no hay tal cosa como que Dios me regala la fe, me pone un corazón nuevo para que yo pueda buscarlo a Él después. Y no yo, solamente el grupito que Dios decidió para que se salvaran. Mira lo que dice el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, escucha, porque si Dios hubiera escogido a un grupo para salvación, pues entonces el pecado de Adán, con su libre albedrío allá, no hubiera pasado al grupo que Dios escogió para salvación. Escuche, hermano, porque esto es, vuelvo y repito, esto destroza, echa por tierra la doctrina calvinista. Dice, y de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, no vino la justificación de vida al grupo que él eligió para salvación. No, vino a todos los hombres. Y cuando dice a todos los hombres, se limita a aquellos que han creído y van a creer en Jesús. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hebreos 10:34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que tiene o del que teme y hace justicia. Mire, plural. Ahora, está el número 4, punto número 4, que es la gracia irresistible. Y esto, lo que quieren explicar ellos con esto es que a los que Dios quiso salvar, Él les salva no tomando en cuenta la voluntad o el libre albedrío del hombre. Él no lo puede rechazar. O sea, al que Dios eligió para salvación, Él no puede hacer nada. No puede decir que no. No. Si yo soy un elegido de Dios, esa gracia que Dios me da a mí es irresistible. Mire, querido amigo calvinista, la gracia para venir a la salvación se le da a todos los hombres. Y si todos no vienen, es que la resisten. Como dijo ahí, ya te lo leí, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no solo a los elegidos. Mira lo que dice ahí Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice, hablando de estos impíos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se puede resistir el llamado de la salvación de Dios, querido hermano? Claro que sí. Hechos 7:51 dice, duro de cerviz, hablando de ellos, e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
Gracia irresistible. No, dice aquí que sí se puede resistir. ¿El hombre tiene libre albedrío para resistirla? Claro que sí, eso es Biblia. Dijo el Señor allí en Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos los gentiles. Escuche, porque entonces, nuevamente, libre albedrío. Rechazaron el mensaje que traía Pablo y Bernabé. Bueno, ya con esto vamos a terminar aquí el cuarto punto de la gracia irresistible. Y vamos a pasar al quinto. Y bueno, lo que quería decirte ahora, antes que sonara el teléfono de la congregación, de la iglesia, en nuestra oficina, porque Pablo le dice a ellos aquí: a la verdad era necesario que se le predicara el evangelio de Jesús a ustedes primero. Pero puesto que ustedes lo desechan, no son dignos de recibir la vida eterna. Si Pablo hubiera sido calvinista, Pablo no le hubiera dicho esto a estas personas. Bueno, vamos a pasar al quinto punto. La perseverancia de los escogidos. O sea, que dicen ellos que este grupo que Dios escogió no se pueden perder. Son, como dicen por ahí, salvos siempre salvos. En otras palabras, ellos no pueden de ninguna manera rechazar la gracia de Dios. Tampoco pueden decir: yo no quiero ser salvo, yo no quiero seguirte, Jesús. Y es verdad que nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Padre. Y es verdad que Dios nos da vida eterna, no temporal. Es verdad que Dios nos ayuda a perseverar. Pero eso no niega, querido amigo calvinista, la realidad y la posibilidad de la apostasía. El calvinismo niega o no cree en la apostasía, a pesar de que la Biblia lo afirma. Escucha, Primera de Timoteo 4, 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Escucha, el Espíritu dice claramente. ¿Y usted sabe lo que quiere decir apostatar de la fe? Bueno, lo que quiere decir es que tú creíste por fe, tenías fe y apostataste. Quiere decir que te saliste. Porque para apostatar, escucha aquí, querido amigo calvinista, porque de repente esto no te lo enseñaron. Y vuelvo y digo, esto no es nada personal. Esto es porque tengo celo por la palabra del Señor. Escucha aquí. Apostatar quiere decir que tú estuviste antes en la fe de Jesús. Fuiste un cristiano antes de apostar. Y apostasía quiere decir que negaste a Jesús. Por eso dijo allá el escritor de los Hebreos en capítulo 6, versículo 4 en adelante, que es imposible que el que comete apostasía pueda arrepentirse. ¿Por qué? Porque una vez que tú niegas a Jesús, te pierdes. Porque Cristo no va a volver a morir por ti otra vez. La realidad de la apostasía es la motivación de la exhortación a la carta a los Hebreos. En Hebreos 10, 26 al 29 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muera irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Escucha, no está hablando con uno de que no conoce a Jesucristo y pisotea su sangre. No, ese no comete apostasía. No.
Este fue una persona que había sido santificada, había sido salva, había sido limpiada con la sangre de Jesús. Sigue diciendo, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Se puede retroceder para perdición, querido amigo calvinista? Aquí está. Te lo está diciendo el escritor de los Hebreos. Que si tú miras para atrás, comete apostasía, retrocede, te pierdes. Si no, dice, sino que nosotros somos de los que tienen fe. Escucha, mantengo mi fe, no la que Dios me regaló para yo creer en él después. No, yo mantengo mi fe en Jesucristo para que mi alma sea salva. ¿Usted escuchó? Bueno, como dije, de repente esto nos iba a llevar 2 estudios y vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque entonces la segunda parte de este estudio quiero dedicarla a esos pasajes que esta doctrina calvinista usa para poder apoyar estos 5 puntos y que muchos hermanos han sido contaminados con esta doctrina que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, que está en contra del contexto no solamente inmediato, sino general de toda la escritura. Pero bueno, vuelvo y repito, me voy a dedicar a este segundo estudio que vamos a traer a continuación, a poder mostrar todos estos pasajes que la doctrina calvinista, estos amigos, hermanos nuestros, han sacado fuera de contexto para poder apoyar esta enseñanza. Este ha sido Pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que se despide de ustedes, como siempre les digo, deseándoles ricas bendiciones de parte de nuestro Señor. Y bueno, si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al número de nuestra congregación, nuestra oficina allí, al 352-693-5037. Gracias y paz sean a tu vida y será hasta la próxima semana.